Daniel es considerado uno de los más grandes profetas de toda la historia, y es que su libro puede tener una cierta similitud con el libro de Apocalipsis. Este libro siempre ha ido de la mano con Apocalipsis, ya que muchas de sus revelaciones o muchas de sus profecías ya han sido cumplidas, pero hay unas tantas otras que aún faltan por cumplir. Así que en este video quiero mostrarte uno de los sueños que se dio hace más de 2000 años atrás y que hasta hoy en día tiene un cumplimiento. Bendiciones, amado pueblo de Dios, que el Señor me los bendiga. Bienvenidos a un nuevo programa del último avivamiento. Y es que hace más de 2600 años hubo un rey en Babilonia que tuvo uno de los sueños más grandes de toda la historia. Recordemos que Babilonia era la metrópolis más poderosa del mundo antiguo. Algo que caracterizaba a este reino era sus impetuosas paredes, sus impetuosos muros, era la majestuosidad de este reino. Y es que en el libro de Daniel podemos ver muchas veces cómo el rey Nabucodonosor se siente alegre y se siente grande por todo lo que ha construido. Y es que podemos ver cómo este rey construyó un gran imperio conocido como el Imperio del Oro, un reino que se vistió por mucho tiempo con oro. Este reino era algo codicioso para los demás. Los demás miraban este reino como lo máximo aquí en la tierra, y es que era un esplendor tremendo el que daba este reino, ya que todo él era cubierto de oro por piedras preciosas. Y aquí era una gran metrópolis, un gran centro de comercio. Esta era la antigua Babilonia. Y es que Babilonia se encontraba situada en la actual Irak hoy en día, donde debajo de esta ciudad pasaba el gran e imponente río Éufrates. Pero muchos se preguntan cómo fue que cayó esta gran ciudad. Hoy quiero mostrarte el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor y que Daniel lo interpretó por revelación de Dios. Un día el rey se despertó muy turbado porque tuvo un sueño un poco aterrador, y es que miraba una gran estatua, una estatua cuya cabeza era de oro, cuyo pecho era de plata, cuyo abdomen y falda era de bronce, cuyas piernas de hierro y sus pies y dedos eran como hierro con barro. Aquel rey se levantó turbado porque no entendía el significado de dicho sueño y mandó a traer a todos los magos y astrólogos para preguntarle sobre aquel hecho. A lo que ninguno pudo responderle y nadie sabía qué era lo que significaba, ni siquiera sabían cuál era el sueño que había tenido el rey. Entonces el rey mandó a matar a todos los astrólogos y magos, pero Daniel, quien se encontraba preso en Babilonia, pidió a Dios sabiduría y revelación para poder interpretar dicho sueño. Dios concedió a Daniel esta petición y reveló el sueño. Entonces Daniel se presentó delante del rey y comenzó Daniel a interpretar aquel sueño que tenía turbado a aquel rey, algo que los demás no podían hacer. Daniel, por sabiduría de Dios, comenzó a trabajar en él. Y Daniel habló y dijo: tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Luego de esto, Daniel le dijo al rey: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino reinará fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido.
mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Daniel fue preciso en aquella profecía, fue preciso en aquel sueño que Dios le mostró. Y él comenzó a relatar ciertas cosas que en el momento tal vez no entendía o no habían visto. Más adelante el rey cometió uno de los más grandes errores, y fue exaltar su nombre por encima del de Dios. A lo que Dios mandó sobre él un gran castigo y lo hizo como una bestia. Y entonces su hijo tomó del reino. El rey Belsasar dice que hizo un gran banquete invitando a todos sus criados. Y ya cuando el rey Belsasar estaba un poco ebrio, comenzó a mandar a traer los utensilios de la casa de Dios. Todos aquellos utensilios que habían sido hurtados de Jerusalén cuando el rey Nabucodonosor tomó esta nación. Y entonces trajeron los utensilios de la casa de Dios, las copas de oro y todos los utensilios y ornamentos, y comenzaron a hacer fiesta y a blasfemar en contra de Dios. Y en ese mismo momento una mano se apareció y comenzó a escribir en la pared: Mené, Mené, Tekel Uparsin. Y entonces vino Daniel y mandaron a llamar al gran profeta. Y este hombre de Dios dio la interpretación. Mené, dijo Daniel, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Algo que la historia aún no ha podido descifrar o no ha podido comprender es cómo este reino de Babilonia cayó en una sola noche. Un reino tan poderoso es incomprensible. Pero para esto tenemos que irnos a las escrituras, y es que en Daniel capítulo 5 versículo 25 en adelante nos comienza a detallar qué significaba aquella mano. Era la misma mano de Dios la que escribió aquellas palabras en la pared. Aunque para el hombre esto sea incomprensible, para nosotros los que creemos en la palabra de Dios no lo es así, porque sabemos que por una palabra se rige todo el mundo, y aquella palabra que fue dada y aquellas letras que fueron trazadas traían una gran verdad sobre aquella noche, y es que la muerte de Belsasar se aproximaba cada vez más. Y es que en cuanto se estaban escribiendo estas palabras, ya Dios había destinado lo que iba a suceder en Babilonia. Y en ese preciso momento, las tropas del rey Ciro iban apoderándose de Babilonia, cortando así el río Éufrates desde antes y secándolo para poder entrar por debajo de las murallas, recordando que aquella ciudad de Babilonia estaba amurallada en su totalidad. Pero entonces este reino pudo introducirse por debajo de las murallas, por aquel río seco, y así poder tomar Babilonia en una sola noche. Luego de esto se levantó Medo Persa en el reino babilónico, donde estuvo reinando por más de 200 años. Y este reino se levantó también, como lo había dicho el profeta Daniel, que un reino inferior a Babilonia tomaría el poder de dicha nación. Este fue el reino Medo Persa. Pero no correría tan largo cuando Ciro murió y comenzaron a venir otros gobernantes hasta llegar al rey Darío III. Llegó lo que ya había estado predestinado. Y entonces aquel reino de bronce se levantó. Estaba en Macedonia un joven, Alejandro Magno, levantándose con gran ímpetu y poder sobre todas las tierras. Y este muchacho había decidido tomar Babilonia, ya que este era su mayor trofeo. Y si él podía tomar Babilonia, podía tomar al mundo entero. Entonces aquel gran reino de bronce del cual hablaba Daniel, el tercer reino, se estaba levantando. Y este era liderado por Alejandro Magno, nacido en Macedonia, quien estaba tratando de apoderarse del mundo entero. Este joven decidió ir a atacar a los persas, a uno de los más grandes ejércitos de toda la tierra, y se armó de valentía y sabía que su destino estaba en juego.
y comenzó por el ataque a los medo-persas, llevándose la victoria contra el rey Darío, y alzándose victorioso comenzó a gobernar. Daniel fue muy preciso con la revelación que Dios le dio, y es que el tercer reino, el reino de bronce, el cual decía la estatua que era la parte del abdomen y la falda, tenía mucho en común con el reino de Grecia, ya que los griegos fueron un ejército que fue conocido por cargar siempre una armadura de bronce mucho más pesada que la plata. Esto nos daba a entender que este reino era fuerte y poderoso, era ágil como el leopardo. Este reino se levantó sobre los medo-persas y fueron victoriosos. El reino que iba dirigido por Alejandro Magno, pero la profecía necesitaba continuar, y es que más adelante se levantaría un reino poderoso como el hierro y fuerte como tal. Este era el Imperio Romano. Roma se levantó por mucho tiempo. Roma fue uno de los imperios más sanguinarios y más destructores de toda la tierra. Hay una frase muy célebre que dice: todos los caminos van hacia Roma, pero yo diría más bien que todos los caminos salen de Roma, ya que una de las tácticas que Roma utilizó para ganar poco a poco terreno en todo el mundo fueron sus túneles subterráneos. Estos túneles llevaban provisiones hasta donde se encontraban todos sus guerreros, y así podían liberar y conquistar las batallas. Ellos utilizaron túneles que conectaban con gran parte de los reinos aledaños para llevar suministros a los campos de batalla y así poder obtener el mejor resultado para conquistar todo a su paso. Este reino poderoso se levantó sobre todo Oriente, sobre todo lo que conocemos hoy como la Europa actual. Pero como predijo el profeta Daniel, que este reino en parte era reino como el barro cocido y como el hierro que no se mezcla, y que sería un reino que se dividiría entre sí, porque en parte sería frágil y en parte sería fuerte. El Imperio Romano nadie lo destruyó, más bien él se destruyó por sus propias decisiones, ya que empezaron a dividirse entre sí por diferentes gobernantes y cada uno con pensamientos diferentes, y entonces poco a poco este gobierno llegaría a su fin, dividiéndose entre sí y creando pleitos territoriales entre ellos mismos, lo que llevó a la caída de la Gran Roma, a dividirse en 10 partes, lo que hoy conocemos como la Europa actual. Y es que Daniel nos relató una profecía de 2700 años aproximadamente. En esta parte de la revelación de Daniel tenemos 7 elementos proféticos, de los cuales 6 ya están cumplidos. Ahora la gran pregunta es: si 6 de los 7 ya están cumplidos, ¿será que el séptimo también se cumpla? Creo que parte de la lógica nos diría que sí. Y este último reino y este último imperio será el reino de Dios. Dice que él vio una piedra que fue cortada, pero no con mano humana, y esta piedra cayó sobre la gran estatua, sobre todos los imperios de la tierra, y fue destruida la gran estatua en parte. Algo curioso es que dice que por alianzas humanas intentarán reconstruir imperios tales como los antiguos. Y es que lo podemos ver que desde la caída del Imperio Romano, muchos imperios han tratado de surgir. Muchos imperios han tratado de hacer alianzas humanas, mas no lo han podido lograr, porque esto únicamente ha llevado a guerras y más guerras a través de los años. Y aunque se quieran juntar y aunque quieran volver a hacer lo que antes hicieron, no podrán, porque ya estaba escrito, y lo que Dios ha escrito tiene que cumplirse. La palabra de Dios se ha cumplido, hermanos. Nunca se ha podido levantar otro reino como el babilónico, como el de los persas, como el de los griegos, incluso como el de los romanos. Solo hay un próximo reino, que es el que gobernará por la eternidad, y este es el reino de Dios, el reino de Jesucristo, quien dice es la roca y la piedra angular de nuestras vidas. Así que te dejo con esta reflexión y que Dios te bendiga. Hasta un próximo capítulo.